El laboratorio central del Ministerio de Salud se encuentra sobrecargado por la gran cantidad de muestras a ser procesadas. Esta situación lleva a que los resultados de las pruebas de COVID-19 que antes se obtenían en un máximo de 48 horas, ahora se entreguen entre 8 y 10 días. INERAN es uno de los puntos de tomas de muestras para la prueba del COVID-19. En los últimos días, acceder a los resultados se extendió de 48 horas a 8 días y en algunos casos de 11 a 13 días. Desde el hospital sostienen que si bien los test se realizan en dicho lugar, es el laboratorio central donde se procesan y la tardanza se da por la gran cantidad de muestras que deben ser analizadas. Hay que tener en cuenta lo siguiente: en el INERAN se realiza la toma de muestras y esas muestras que son tomadas son derivadas al Laboratorio Central de Salud Pública, ¿sí? O sea que las muestras que la gente está esperando ahí de las 7 de la mañana o de la 1 de la tarde, esas muestras son remitidas directamente después al Laboratorio Central, en donde allí se procesan las muestras. Según tengo entendido, la tardanza del resultado de las pruebas es debido al volumen de pruebas que están recibiendo diariamente el laboratorio central para su procesamiento. Entonces ese es el inconveniente que están teniendo, debido a que es un proceso también que tiene su tiempo de realización, y cuando hay un volumen aumentado de muestras hay un atraso, y que hoy en día es un atraso importante de 8 días. Esperar 8 días por los resultados de las pruebas de COVID-19 es extremadamente prolongado, según el doctor Morinho. Ahora, si me preguntás si es mucho tiempo, sí es mucho tiempo de espera, porque cuando uno se toma la muestra, de repente porque tiene algún tipo de síntoma, debe esperar el resultado para acudir nuevamente a su trabajo o retomar sus actividades cotidianas laborales, ¿verdad? Entonces, el que tarde 7, 8 días es mucho tiempo. Hay un atraso porque es un volumen muy grande, ¿verdad? Entonces, nos están dando abajo, evidentemente, en el procesamiento de una prueba que si es que hay un volumen reducido, va a tardar solamente horas, o va a tardar, así como hace una semana atrás, 48 horas, ¿verdad? Hoy en día están tardando muchísimo más, y aparentemente es por la cantidad de pacientes que están recibiendo. Tengamos en cuenta que el laboratorio central, todas esas muestras que se toman en el INERAN se procesan en el laboratorio central. El INERAN también tiene su laboratorio propio de análisis de muestra de COVID, pero ese laboratorio que está en el hospital de contingencia es utilizado para pacientes que están internados o que requieren internación dentro del INERAN. Con la gran cantidad de personas que se someten diariamente a las pruebas, la capacidad del laboratorio central ya es insuficiente. Hay un franco aumento de pacientes con COVID-19, pero con respecto al laboratorio, sí, yo creo que nos estamos quedando cortos con la disponibilidad digamos, de procesamiento de las muestras. Debería haber más de un laboratorio que hoy en día esté tramitando o procesando esas muestras de manera a acelerar este proceso, que es extremadamente importante, ¿verdad? Se tendría que sumar otros actores también a salud pública, en todo caso realizar convenios. Si es que no podemos montar rápidamente un laboratorio, ya deberíamos estar derivando a laboratorios privados que tengan convenios con el Ministerio de Salud y ver cómo agilizar eso, ¿verdad? Porque de repente la gente también entra en un estado de confusión y de desesperación porque no hay información, digamos, hay mucha controversia. Esta situación podría tener consecuencias a corto plazo. Puede ocasionar problemas a nivel de la diseminación de la enfermedad, porque uno tiene que trabajar, y si no tiene los estudios o si no está con seguridad de que tiene o no tiene, puede estar contagiando en su lugar de trabajo, ¿no? O sea, imagínate, o puede perder su trabajo. Yo, si es que estoy con síntomas en mi trabajo, al menos en la parte privada, yo tengo conocimiento, me han llamado varios pacientes, cuando uno está enfermo, lo primero que le pide la empresa es el test para que vuelva a trabajar. Imagínate si hoy vienen y se toman la muestra en 8 días recién, para esa empresa tenerle 8 días de funcionario afuera es pérdida también, ¿verdad? Y qué decir si sale positivo ese paciente, después tiene que guardar otra vez cuarentena 14 días después de recibir el positivo.
Entonces se va complicando cada vez más la situación, ¿verdad? Un test que debería estar en horas. Este inconveniente no solo se registra en el INERAN, también se dan con las llamadas al 154, donde se agenda turno para la realización de la prueba y el tiempo también suele ser por un plazo de 8 días. Lo nuevo sobre este tema, estamos hablando de que el ministerio menciona un posible sabotaje a su sistema informático de manejo de la información. Por eso es que hoy se dio un caos, compañeros, en la toma de muestras. Estamos hablando de que se formó una cola larguísima en varios puntos, como por ejemplo la Costanera o incluso el INERAN, para acudir ahí y hacerse el hisopado. Y mucha gente recibió el aviso, no, venga mañana, porque se genera una restricción oficial. Ahí estamos viendo la cola inmensa de la Costanera en la fecha. A su externo, un hackeo podría ser. Un sabotaje informático. Claro, es importante del por qué explicar lo del sistema informático, porque todo se hace a través justamente en línea del sistema informático. Uno se registra, se mantiene y se respeta la privacidad del paciente. Ese paciente lleva un código, ese número de tubo de ensayo va registrado a la computadora y así va ese proceso hasta que finalmente después el que se extrajo la muestra ingresa a una página, pone su código y ahí le salta si está o no positivo o negativo. En serio, ¿por qué la importancia del sistema informático? Hackeado hoy, según el viceministro. Exactamente, y el viceministro precisamente admite este retraso en la entrega de los resultados. ¿Por qué? Porque se están priorizando las pruebas de la gente por contactos y también la gente que presenta algún tipo de gravedad. La gente que responde, digamos, a casos de control nada más van a tener que esperar todavía. Ya estamos viendo el tuit más temprano del doctor Juan Carlos Portillo. El sistema informático empezó a fallar hoy y aparentemente se trató de un sabotaje externo gravísimo, y se quejaba, por ejemplo, la senadora Masi, y decía: en ese sistema informático interno del Ministerio de Salud se están manejando los datos de muchísima gente, pacientes con sus cuadros positivos, negativos y otras cosas bastante personales de los pacientes, como para que se esté saboteando o dejando ahí en riesgo en cuanto al manejo de la información. Vamos a escuchar lo que decía más temprano el doctor Juan Carlos Portillo. Estamos registrando un retraso efectivamente en la entrega de resultados. Esto tiene su mayor causa en un incremento importante en la demanda, ¿verdad? Y vemos que hay sectores que no necesariamente son, digamos, esenciales. ¿Por qué? Y un ejemplo es el de las... de la preparación prequirúrgica, ¿verdad? De personas que van a ir a una cirugía, a una intervención no urgente, y fundamentalmente que provienen del sector privado o de la seguridad social, que llevan a una sobrecarga a la red pública de laboratorios, ¿verdad? El ministerio está haciendo un esfuerzo por descentralizar todo lo que tiene que ver con la toma y el procesamiento de muestras. Inclusive la carga de datos se está haciendo ya de manera descentralizada. Uno va a un determinado hospital y allí en una plataforma digital se cargan los datos y ya están disponibles para el momento en que esté el resultado. Ya simplemente se carga, se termina de completar la información. Eso ya se está manejando desde hace varias semanas de manera descentralizada. Hoy tuvimos algunos problemas con esa plataforma. No descartamos que haya habido algún tipo de sabotaje por la forma en que cayó el sistema. A estas horas eso ya se resolvió, pero estamos tratando de sobreponernos, digamos, a las distintas dificultades que puedan surgir. Lo que tiene que ver con la sobrecarga, estamos también tratando de administrar y estamos ampliando la capacidad con la habilitación de más laboratorios que puedan tomar y procesar muestras. Bueno, y es que ahora la toma de muestras se realiza no solamente en la Costanera y en la Caminera, sino también en algunos hospitales periféricos. Ya veíamos el caso del Barrio Obrero, por ejemplo, que se habilitaba hace poco. También hospitales distritales como por ejemplo en Capiatá. Así que de repente es un poco más accesible, pero ante la gran demanda de los pacientes que requieren de este hisopado. Vamos a hablar también, compañeros, de un tema bastante preocupante, lo que se considera como crecimiento sostenido. ¿En qué consiste esto? Sería un nuevo paso, un nuevo nivel en cuanto al pico.
porque las zonas críticas como Alto Paraná y también Central de Asunción van a considerarse bajo este concepto un crecimiento sostenido debido al aumento de casos incluso en entornos laborales. Gran parte ya de nuestra comunidad está moviéndose, está saliendo, hay mayor interacción. Es probable que inclusive se dé algún contagio fuera de los entornos laborales y desde estos sean llevados al trabajo, digamos, el virus por alguno de los empleados de estos entornos. Pero al mismo tiempo nosotros estamos acompañando, digamos, lo que tiene que ver con la aplicación de los distintos protocolos. En líneas generales yo puedo afirmar que no hay una recomendación taxativa de parte del Ministerio de Salud en cuanto al cierre de un entorno laboral por la aparición de casos positivos se refiere. Si hay una relajación excesiva, es posible que la situación se descontrole y todo creo yo que queremos evitar que eso pase. Efectivamente, y esto respondía el viceministro al tema del festejo del Día de la Amistad. Faltan solamente 3 o 4 días, compañeros, y se viene un fin de semana aparentemente cargado de festejos. Las redes sociales, no hace falta que sea Día de la Amistad para ver los encuentros con amigos, gente que uno sabe que no forma parte de la familia, claro, o que no forma parte del entorno laboral, y que ya se estuvieron juntando de manera irresponsable. Hay festejos clandestinos. De todo hay. De todo hay. Y ni siquiera clandestinos porque son públicos. Y sí, también. Estaba notando, si el relajamiento es excesivo, se puede desbordar, dijo Portillo. Se va a disparar la situación. Y siempre es importante, ellos cuando hablan de este tipo de encuentros, que va directamente relacionado con el consumo de alcohol. Y la gente dice, no, pero el alcohol no es que el alcohol puede facilitar que uno se contagie, sino lo que hace el alcohol es desinhibe a la persona y se pierda el distanciamiento social, se deje de usar el tapabocas, modifica que haya la conducta. contacto, que modifique la conducta, claro, propia de una persona y por ende fácilmente el contacto se pueda dar, el abrazo, el beso en la mejilla, bueno, ahí fuiste. Lo que pasó con el tema de los chicos de la secundaria, que un encuentro terminó con un contagio masivo. Estamos hablando de secundaria donde supuestamente hay padres que controlan y vigilan. Imagínate donde el libre albedrío es el que sostiene el evento. Exactamente. Todos ya sean mayores, adultos. Claro. Y ese tan ansiado asado que de repente queremos compartir con amigos cercanos o lejanos, a quienes no vemos hace mucho tiempo, recordemos, muchísimos asados ya fueron foco de contagio. Así es. Bueno, gracias, Juan.